La Comisión Dewey se estableció en 1937 por parte del Comité Estadounidense en Defensa de León Trotsky. El contexto de establecimiento de esta comisión de investigación fueron los juicios de Moscú. En 1936, 37 y 38 hubo una serie de procesos judiciales en Moscú en la que toda una serie bastante amplia de dirigentes de la Revolución Rusa, miembros del Comité Central del Partido Bolchevique con Lenin, que había dirigido la revolución, y dirigentes destacados de la Unión Soviética, fueron puestos a juicio por parte de Stalin y acusados de los crímenes más impensables y más increíbles: sabotaje contra la Unión Soviética, colaboración con potencias extranjeras, un complot con el fascismo alemán para derrocar la Unión Soviética, complot para asesinar a Stalin, una serie de crímenes increíbles. Y lo más chocante para la opinión pública mundial fue que la mayoría de los acusados confesaban de esos crímenes. En 1936, en el primer juicio, los dos principales acusados eran Zinoviev y Kamenev, que ambos habían sido dirigentes históricos del Partido Comunista, habían colaborado con Lenin antes y después de la Revolución, habían jugado un papel muy destacado, y ellos en ese juicio confesaron de todo tipo de crímenes increíbles. Pero en realidad el principal acusado, en 1937, también el segundo juicio ya había empezado, en el que los principales acusados eran Radek y Piatakov, junto con otros 17, un total de 17 acusados en total. Pero el principal acusado de los juicios de Moscú en realidad no estaba presente ni estaba siendo juzgado directamente, que era Trotsky. A todos ellos se les acusaba de que el que había organizado esa conspiración, el que había dirigido todas esas supuestas actos de sabotaje, era el propio León Trotsky, que en ese momento estaba en el exilio en México después de haber sido expulsado del país unos años antes. Trotsky decidió, a principios de 1937, lanzar una campaña para rebatir todas las mentiras de los juicios de Moscú y desmontar esos juicios farsa y acusaciones falsas. En febrero de 1937, Trotsky empezó esa campaña con una alocución pública a un acto que se celebró en Estados Unidos, en Nueva York, en una sala que se llamaba el Hipódromo, con varios miles de personas, y él se dirigió desde México a esa reunión y dijo lo siguiente: yo soy inocente de todas las acusaciones y estoy dispuesto a someterme a una comisión independiente de investigación. Si esa comisión independiente de investigación determina que soy culpable, me voy a entregar voluntariamente a la Unión Soviética para pagar pena por mis crímenes. Pero si soy inocente, se demostrará la verdad. Y estoy dispuesto a abrir mis archivos y a colaborar con cualquier comisión independiente de investigación que se vaya a crear. Finalmente, eso fue en el mes de febrero de 1937 que Trotsky lanzó ese desafío a la burocracia stalinista. Efectivamente, se creó una comisión de investigación que lleva el nombre del intelectual estadounidense que la presidió, John Dewey, que en esa época pues ya tenía una cierta edad avanzada, era una persona muy respetada en círculos estadounidenses. Él no era un comunista, era un liberal, pero una persona que era amante de la verdad y quería participar en este esfuerzo por aclarar esas acusaciones. En el comité estaban también participando toda una serie de importantes intelectuales, escritores, artistas de Estados Unidos, paleontólogos, etc. Y el comité empezó sus trabajos en marzo de 1937. Una subcomisión del comité se trasladó a México en abril de 1937 para entrevistar a Trotsky, para interrogar a Trotsky en una serie de entrevistas bastante largas, para discernir todos los detalles de las acusaciones que se le habían hecho en los juicios de Moscú. Esta subcomisión, también presidida por Dewey, empezó sus sesiones en la Ciudad de México el día 10 de abril de 1937 y sesionó por 7 días. En un primer momento se había pensado de hacer las sesiones en un lugar público, abierto al público, pero las provocaciones y amenazas del Partido Comunista Mexicano y sus agentes no permitieron que eso fuera posible, y finalmente las sesiones se celebraron en la casa de Diego de Rivera en Coyoacán, muy cerca de donde hoy es el Museo León Trotsky, que fue posteriormente la residencia del exiliado dirigente revolucionario ruso.
Había un público en directo en esas sesiones, pero era más o menos la gente que cabía en la casa de Diego de Rivera. Como digo, su comité estuvo sesionando, interrogando a Trotsky durante 7 días. Trotsky abrió sus archivos para que todo el mundo pudiera consultar cualquier detalle. Y lo más importante de ese comité es que desenmascaró muchas de las mentiras más importantes que se habían dicho en los procesos de Moscú. Acusaciones específicas que se habían hecho que eran imposibles. Los dos casos más escandalosos fue que en el juicio de Piatakov dijo que se había ido a reunir con Trotsky en Noruega en el invierno de 1935 para recibir instrucciones para el sabotaje de la economía soviética. Se demostró con pruebas fehacientes que todo ese invierno, en las fechas en que Piatakov decía que se había reunido con Trotsky en Oslo, el aeropuerto de Oslo había estado cerrado por mal tiempo y no había aterrizado ningún avión. Entonces no había podido llegar Piatakov a reunirse con Trotsky. Era una acusación totalmente falsa. La segunda también se relacionaba con una supuesta reunión de Trotsky en un hotel en Estocolmo, que fue mencionado en los juicios de Moscú, y se demostró que ese hotel se había quemado 10 años antes. Ese hotel no existía en la fecha en que supuestamente Trotsky se había reunido con uno de los acusados de los juicios de Moscú. Finalmente, el comité estuvo interrogando a otras personas, a otros testigos, estuvo investigando documentos, tratando de establecer la verdad. Finalmente, en septiembre de 1937, la comisión Dewey estableció su veredicto. Su veredicto principalmente decía: 1. Las pruebas que se han aportado en los juicios de Moscú demuestran para cualquier persona honesta que los juicios de Moscú no están basados en la verdad, sino que son toda una serie de fabricaciones. Número 2. Trotsky y León Sedov no han cometido ninguno de los actos de que se les acusa, y todas las acusaciones son falsas. Número 3. Aunque las confesiones de los acusados siempre hay que tomarlas con seriedad y son importantes para cualquier proceso judicial, lo cierto es que las cosas que han declarado en muchos casos tienen incoherencias internas y es imposible que hayan sucedido. Y por lo tanto, finalmente, el veredicto final era: León Trotsky y León Sedov, su hijo, son inocentes de todas las acusaciones que se les han hecho en los juicios de Moscú. Bueno, el veredicto es mucho más largo, pero esos son los puntos principales que determinó esta comisión independiente de investigación. Eso fue muy importante para desmontar los procesos de Moscú, que eran unos procesos farsa, ¿no? Unas acusaciones farsa. Y los registros históricos de esta comisión se pueden encontrar en 2 libros. Uno que se llama No culpable, que es el veredicto final de la comisión de investigación, un libro que es bastante detallado, tiene más de 400 páginas en su edición en inglés. Y el otro se llama El caso de León Trotsky, que es la transcripción de las declaraciones de Trotsky a la comisión Dewey.